nuestro primer programa de autopsias. Un programa que se dedica al cine, un programa en el que vamos a intentar desmenuzar, analizar, en definitiva hacer una autopsia a películas consideradas no tanto de culto como de semiculto. No sé si existe esa expresión, semiculto, pero vamos a hablar de películas de semiculto. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a hablar de Terminator, no vamos a hablar de Regreso al Futuro, ni Parque Jurásico, ni Tiburón. Vamos a hablar de películas que seguramente habéis oído hablar, habéis escuchado, seguramente las habéis visto, pero no tienen la fuerza o la fama que muchas de las películas que acabamos de comentar sí tienen. Para nuestro primer episodio, para nuestro primer programa, vamos a hablar de la película de Walter Hill, Calles de Fuego. Era una película de 1984 dirigida por Walter Hill. ¿Quién es Walter Hill? Bien, Walter Hill es un director que tuvo cierto renombre, sobre todo en los años 80 y finales de los 70. Entre sus películas más famosas, más conocidas, está The Driver, Warriors, Límite 48 horas, 48 horas más, Danco Calor Rojo y, por supuesto, la película que hoy nos ocupa, Calles de Fuego. Bien, ¿cómo nace la idea de esta película de culto o semiculto, como nos gusta a nosotros denominarla? Durante la filmación de Límite 48 horas, en el año 1982, Walter Hill le comenta a su guionista Larry Gross que tiene una idea en mente que consiste en aglutinar todas aquellas cosas que a él le gustaban cuando era adolescente, en los años 50, en una sola película. Lo que quiere es poner moteros, coches, peleas de bandas, chicas en apuros, héroes de acción, basados en cómic, a él le gustaban mucho los cómics. Y bien, esta idea le encanta a Larry Gross y deciden tirarla para adelante. Por supuesto, la parte más importante de una película son los personajes. Pues bien, en esta película podemos decir que hay 5 personajes principales. El protagonista, por supuesto, es Tom Cody, interpretado por Michael Paré. Ellen Aim, interpretado por Diane Lane. El malo, el enemigo, el némesis del prota, Raven, que es Willem Dafoe, que de por sí ya tiene cara de malo. Tenemos también los personajes secundarios de Rick Moranis, es el actor de Cazafantasmas, Cariño encogido a los niños, es Bobby Fish, es el novio actual de Ellen Aim. Y por último tenemos a McCoy, que es la compañera de aventuras de Tom Cody, que al igual que él es una mercenaria que viene de una guerra sin nombre. Además, lo que pretendía Walter Hill era crear una trilogía donde el personaje protagonista pues, se ve involucrado, envuelto en diferentes aventuras. Bien, esta idea era súper interesante, tanto para Walter Hill como para su guionista, para Larry Gross, y se la presentan a Paramount. Paramount es la película, es la major, donde están filmando Límite 48 horas, la película protagonizada por Nick Nolte y Eddie Murphy. La presentan y les dicen que no le dan luz verde porque se parece mucho a una película que se ha estrenado hace un par de años, que se titula, seguro que os suena, Indiana Jones en busca del arca perdida. Bien, ante esta negativa buscan financiación, buscan otra major y al final consiguen que Universal se la financie, pero tienen que meter tema musical en la película. ¿Qué ocurre? En los años 80 aparece la cadena musical MTV, donde emiten videoclips musicales básicamente, y está muy de moda entre la audiencia, sobre todo entre los adolescentes. La música, la banda sonora es súper importante en Calles de Fuego. De hecho, Streets of Fire es el título de una canción de Bruce Springsteen, que se pretendía que sonase al final de la peli, pero por temas de
discrepancias entre Springsteen, Universal, Walter Hill, al final se decidió que la canción no iba a aparecer y se sustituyó por dos temas temazos, podemos decir, Nowhere Fast al inicio de la peli y Tonight is What It Means to Be Young, que aparece al final de la peli ya coincidiendo prácticamente con los créditos. Ambas canciones estuvieron producidas por Jim Steinman, que fue el productor, entre otros, de Meat Loaf, de Sisters of Mercy, de Bonnie Tyler, incluso de Barbra Streisand y Celine Dion. Imaginad el compendio. Y el grupo que las interpretó es Fire Inc. La cantante fue Laurie Sargent, que Diane Lane, recordemos, interpreta estas canciones, pero hace playback. Diane Lane era la actriz, pero en ningún momento puso voz en el tema de las canciones. Bien, y una vez hablado de los personajes, vamos a hablar de la película, del guión, del argumento. El argumento es muy sencillo, es una película de damisela en apuros y héroe que la va a rescatar. El inicio de la película es espectacular, es magnífico, es genial a nivel de montaje, a nivel audiovisual es muy bueno. Nada más aparecer el logo de Universal, lo siguiente que vemos en pantalla es una leyenda en la que pone en otro espacio y en otro tiempo una fábula de rock and roll, porque es lo que va la película, una fábula de rock and roll. Estamos en una ciudad que no tiene nombre, en una ciudad que parece de los 80 pero a la vez parece de los años 50. Y nos vamos a una sala de conciertos donde está actuando Ellen Aim, está cantando la canción Nowhere Fast y aparece una banda de moteros liderada por Raven, por Willem Dafoe, que la secuestra. Bien, ahí es donde se inicia toda la trama. El secuestro desencadena que la hermana de Tom Cody, que es Michael Paré, el protagonista, reciba una carta pidiéndole ayuda, porque han secuestrado a Ellen Aim, que viene a ser una Helena de Troya, es la estrella de la ciudad y además es la exnovia de Tom Cody. Tom Cody, como hemos comentado, es un mercenario que viene de una guerra sin nombre y a cambio de $10.000 que le paga Rick Moranis, Bobby Fish, que es el actual novio de Ellen, accede a rescatarla. Por el camino se encuentra a McCoy, que deciden compartir los beneficios, el negocio, y inician una aventura con tal de recuperar a Ellen. Bien, durante todo este proceso hay explosiones, hay disparos, hay situaciones de acción trepidante, eso sí, sin una gota de sangre. No aparece ni una gota de sangre en toda la película, algo que es bastante curioso para este tipo de cine, sobre todo en los 80. Pero fue una de las condiciones que el propio Walter Hill puso al guionista Larry Gross. No podía haber ni una gota de sangre, seguramente para atraer a un público más joven a las salas cinematográficas. Bien, como era de esperar, el bueno consigue salvar a la damisela en apuros y emprenden el viaje de vuelta a casa. Durante el viaje de vuelta a casa, como si fuera una road movie, tiene una serie de encuentros y desencuentros amorosos. Como hemos dicho, ya habían sido novios antes. Hay secuencias bastante lamentables. Las vamos a comentar un poquito más adelante, cuando acabemos de hablar del guión. Y bien, al final, ojo spoilers, al final, como no podía ser de otra manera, ganan los buenos. Pero en este caso gana de forma agridulce, porque a diferencia de lo típico, de lo arquetípico, el bueno no se queda con la chica, decide seguir con su periplo, con su viaje a la que se suponía iba a ser la secuela de la película, que nunca llegó a ocurrir. Vamos a hablar también de los personajes, porque los actores que escogieron finalmente para
la filmación de Streets of Fire, de Calles de Fuego, no fueron los que se tenían pensados desde un inicio, como suele ser habitual en muchas producciones de Hollywood. Para el papel principal, para el papel de Tom Cody, en un principio se tenía pensado imaginar a Tom Cruise, a Patrick Swayze y a Eric Roberts. Estos tres actores fueron las elecciones principales para encarnar a Tom Cody. ¿Qué ocurrió? Problemas de agenda, discrepancias económicas. Bueno, al final estaban sin actor principal y la gente de casting de Límite 48 Horas sugirió que contratasen a un tal Michael Paré. Michael Carapalo Paré, es así como se le conoce. Es un actor que más allá de Calles de Fuego ha hecho pocas películas y todas son de bajo nivel, bajo presupuesto, y seguramente es porque él mismo es un actor lamentable. Esto lo veréis, si no habéis visto la película lo detectaréis rápidamente, es un actor muy malo. Después hablaremos de algunos ejemplos a lo largo de esta peli. Como la actriz principal querían contratar a Daryl Hannah. Daryl Hannah era también una de las actrices más cotizadas de los años 80. Había sido Pris en Blade Runner. Había sido la sirena de 1-2-3 Splash con Tom Hanks. Pero no pudo ser. Finalmente decidieron contratar a Diane Lane, que tan solo tenía 18 años cuando interpretó este papel. Diane Lane, que está perfecta en la película, súper bella, súper hermosa, hace de Helena de Troya a la perfección. Está genial. Para el papel de McCoy, hemos comentado que la elegida, la escogida fue Amy Madigan, que por cierto es la mujer desde hace ya muchos años de Ed Harris, otro de los grandes actores de Hollywood, y que por cierto, esto es un dato súper interesante, ganó un premio a Mejor Actriz en el Festival de Sitges del año 1984. O sea, imaginad la importancia de su papel en esta película. Bien, ¿y qué es lo que hace grande e interesante esta película? Por supuesto es la banda sonora, por supuesto es la dirección artística, pero por supuesto también son las escenas de la película. Hay algunas realmente escalofriantes. Y no me refiero a escalofriantes porque den miedo, porque como ya os hemos comentado, no es una película de acción. Son escalofriantes por la pésima interpretación de Michael Paré. Lo siento, Michael Paré, si me estás escuchando. Pero es que eres muy mal actor, tío, que eres patético. Hay una escena, ocurre un beso bajo la lluvia, que tiene que ser apasionante, pasional, entre Michael Paré y Diane Lane, que es lamentable en todos los sentidos. Cuando la vais a reconocer rápido. Hay otra escena que me gustaría comentar porque es impensable hoy en día, sobre todo de la manera como está filmada o sobre todo por lo gratuita que es. Hay una escena en la que el protagonista, para dejar inconsciente a Diane Lane, con un motivo de peso, le da un puñetazo. O sea, no lo hace con una finalidad violenta, sino simplemente para dejarla inconsciente, pues va y le suelta un puñetazo que la noquea. O sea, haciendo apología de la violencia de género, algo que hoy en día, por supuesto, estaría vetadísimo y sería impensable a todos los niveles. Bien, hemos comentado un poco sobre la dirección de arte. Es sensacional, todo es en decorados, prácticamente todo es nocturno, es un neo-noir incluso, la película es un neo-noir, puede recordar a lo que vendría posteriormente, tipo El Cuervo, por ejemplo, otra película de culto que tal vez hablemos de ella en futuros programas. Todo está hecho con mucho mimo. Se nota que era un tipo de cine creado y hecho por artesanos, sin efectos digitales, evidentemente. Todos son efectos prácticos.
y que son sumamente interesantes, desde las explosiones, desde los actores de riesgo, los stunts. Es maravilloso. Es una película que en este aspecto recomendamos encarecidamente. Y ya para finalizar, solo recordar que la película se estrenó el 1 de junio de 1974 en Estados Unidos y tuvo una recaudación muy mala, 8 millones de dólares. Tuvo un presupuesto de 14,5, es decir, que no llegó a cubrir los gastos de producción, y que eso impidió que acabase convirtiéndose en aquella trilogía que tenía pensado hacer Walter Hill, en la que cada película era independiente y que ocurría en un lugar diferente, en unas situaciones también totalmente diferentes. Mi conclusión: para mí Calles de Fuego es una película notable, es una película de culto, es una película que compacta muy bien o aglutina muy bien esa esencia de los años 80, las luces de neón, la lluvia, el héroe, la dama en apuros, la música, la banda sonora es genial. El guión es flojo, el argumento es sencillo, es simple, pero tiene esa esencia, tiene esa magia que hoy en día es prácticamente imposible de ver en una película. Los actores, como he ido diciendo a lo largo de este programa, están muy bien, menos precisamente el protagonista, Michael Paré, al que ni siquiera Walter Hill acabó gustándole, pero se tuvo que conformar porque no había otro. Michael Paré, años más tarde, dijo que sentía que había podido haber hecho algo más en la película, que su actuación fue realmente floja. Pero bueno, así es la vida. Tal vez hoy en día o de aquí a unos años te sacan un remake de estos que estamos sufriendo últimamente y te hacen un nuevo Calles de Fuego. Eso sí, seguro, sí o sí, carecerá de la energía, la esencia, la fuerza y la magia que tiene esta película, este clásico de culto o semiculto que hemos analizado hoy en Autopsias. Muchas gracias por habernos visto y hasta la próxima.